Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Los Lugares de la Memoria, este programa que hacemos una vez por semana por la televisión pública pampeana, donde nos proponemos contarles de hechos que han marcado la historia de la provincia de La Pampa, algunos nombres que uno se encuentra en pueblos, en monumentos, en plazas, en calles. Y en este caso nos vamos a referir a un tema, otra vez a una huelga, pues ya hemos hablado, Mauro, de alguna huelga en este programa. En este caso la huelga agraria de 1919, donde la característica es que lo hacen los pequeños propietarios, los pequeños productores que estaban alquilando campos en el marco de una cuestión casi nacional en varias provincias que ocurrió. Transcurría 1919, gobierno de Hipólito Yrigoyen, que va a estar marcado por muchos de estos conflictos, pero concretamente en La Pampa hubo un foco importante que estaba en este caso, vinculado con la Liga Agraria. Sí, primero un poco la excusa que nos trae a hablar de la huelga agraria es uno de sus referentes más importantes, que es Antonio Huira, digamos, una calle que recorremos cotidianamente, hay un busto incluso, pero además es una huelga que recorre varios de los pueblos de lo que hoy sería la zona noreste, diríamos, de la provincia de La Pampa, ¿no? Había focos, además en Santa Rosa, por ser un epicentro político, en Colonia Inés y Carlota, Winifreda, Eduardo Castex, ¿no? Una zona que nucleaba a estos arrendatarios, chacareros, ¿sí? Que tenían parte de las grandes tierras de las cuales eran propietarios otros, ¿sí? Y justamente forma parte de la construcción de la economía agraria de la provincia de La Pampa, por lo menos durante las primeras 3-4 décadas de su etapa territoriana, sobre todo. Hablábamos la otra vez de uno de esos conflictos que se da en Jacinto Arauz, sí, más o menos que tiene más o menos la misma, 2 años después, que tiene más o menos las mismas características en relación a cómo era la producción. Acá no hablamos o no vamos a referirnos en cuanto a los sujetos, en cuanto a los personajes que van a participar de los trabajadores en el sentido estricto por ahí de la palabra, como en ese caso, sino a quienes eran productores, digamos, de la tierra en función de ser arrendatario de las mismas. Sí, no eran los dueños. De todas maneras, padecían condiciones similares, no digo de explotación, pero de condiciones desfavorables para realizar las tareas. En términos de clases sociales, claro, serían distintos, pero no es que eran grandes, no eran propietarios de hecho, ni tampoco eran personas con un gran capital para afrontar incluso vendavales como los que se le van a venir, porque esta huelga del 19 se empalma en condiciones desfavorables que va a traer, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, para toda la producción agropecuaria en la Argentina y en nuestra provincia en particular, ¿sí? Entonces, esta huelga, digamos, que se va a dar, tiene sus antecedentes a partir de 1914 y en adelante, y como vos bien decías, aparece la figura de una organización que después se va a disolver o se va en realidad a unir a lo que era la Federación Agraria Argentina, que es la Liga Agraria, ¿sí? Que es una de las organizaciones de mayor lucha durante estos años, ¿sí? Y que se conforma o se venía conformando de lo que fue el Grito de Alcorta, claro, ¿sí? Que se da en Santa Fe sobre todo, pero que llega hasta acá, más o menos en 1912, por ahí, que es cuando estas luchas en función de los arriendos que se daban y de los abusos que los propietarios cometían contra los arrendatarios, ¿sí? Se busca justamente torcer el brazo a partir de estos levantamientos. Tierras que, como lo hemos abordado en más de un programa, muchos consiguieron en la mal llamada conquista del desierto, muchos de los grandes terratenientes, donde el Estado decide expandir su frontera primero como país, después la agropecuaria, al costo de la vida de más de 3.500 habitantes de pueblos preexistentes, a los que o mataban o los ordenaban por la fuerza, digamos, o los obligaban a ser parte de la nueva fuerza de trabajo. En este caso decimos, no son los trabajadores, pero son muy pequeños productores, sí, que peleaban por condiciones de más estabilidad respecto del contrato, de la renovación, de las herramientas. En definitiva,
vivían en condiciones también precarias, porque hay que proyectarse en ese porque además son los siglo XX. colonos, claro, son los colonos de las inmigraciones, digamos, que son los que van a producir efectivamente las tierras en función de la necesidad productiva del conocido como modelo agroexportador que se extiende sobre la región pampeana en general, ¿sí? O sea, son los que en definitiva llevan a cabo la producción cotidiana de siembra, de cosecha, de embolsamiento de la producción para después llevarla, ¿sí? hacia el puerto y exportarla, ¿no? Ahí aparecen los abusos de los propietarios, pero también de las compañías exportadoras como Bungiborn, por ejemplo. Claro. Una de las, bueno, vamos a tener un entrevistado, ¿no? Un acompañante que nos va a contar sobre el libro que ha escrito, me refiero a Federico Martosi, sobre esta huelga. Ahí cuentan las condiciones, digo, se le parecían muchas a condiciones donde los trabajadores rurales recién cambiaron mucho tiempo después, mucho más avanzado el siglo XX, a partir de la sanción de un estatuto de trabajador rural. Hay algunas conexiones de esa liga agraria con la Federación Agraria hasta que pierde, si se quiere, ese origen más de pequeño productor con la huelga de 2008, lo que llamamos la huelga de las retenciones del campo, pero hay una proyección de una organización rural que respondía a estos pequeños productores que empezaron esta lucha para mostrar que el campo no era solo de terratenientes y no solo de aquellos que tenían una visión de que había que sacar el mayor rédito a cualquier costo explotando a quien haya que explotar. Exactamente. Bueno, queremos presentarles en este primer bloque el programa que vamos a hacer hoy. En un ratito ampliamos en los lugares de la memoria sobre aquella huelga agraria de 1919. Bueno, estamos en este segundo bloque de los lugares de la memoria, ya sí para hablar con nuestro invitado para este programa, el doctor Federico Martosi, es investigador de CONICET, docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, que ha escrito además junto con otro investigador que es Pablo Volkin, un libro que ha salido recientemente, publicado por una cooperativa gráfica Visión 7, una colección que se denomina La Tinajera, sobre la huelga agraria de 1919, justamente que es el tema que nos convoca hoy, a partir de poco hablar de uno de los personajes que lleva el nombre de una de las calles de la ciudad de Santa Rosa y que además es recordado en otros lugares como Colonia Inés y Carlota, que es Antonio Guida. Fede, ¿cómo estás? Hola Mauro, ¿cómo andás? Bueno, un poco repasábamos en el bloque anterior, como haciendo una presentación, cuáles eran un poco las condiciones o cómo era la geografía y la cotidianeidad de la producción pampeana a principios del siglo XX, muy distinta a lo de ahora, en el cual se enmarca un poco estos reclamos que se dan de los arrendatarios de esa época. ¿Cuál es la realidad, por lo menos para la fecha en la que, o para los años en los que se van a empezar a convocar los reclamos que después van a dar origen a la huelga? Bueno, el Territorio Nacional de La Pampa, que se crea en 1884 junto con todos los otros territorios nacionales en Argentina, si bien se insertó dentro del modelo primario exportador, ya en la década de 1880 como un espacio productor de fundamentalmente lana de ovinos, a inicios del siglo XX se va a convertir en un espacio fuertemente cerealero. La orientación cerealera estuvo directamente vinculada también con la dinámica agroexportadora, con lo cual bueno, las tierras fuertemente cambiaron de orientación productiva, creció mucho el número de hectáreas sembradas con trigo, lino, maíz, pero fundamentalmente el trigo tenía un peso decisivo en un contexto en el que, en cuanto a la tenencia de la tierra, las personas que se dedicaban a la actividad agrícola en su gran mayoría no eran propietarios del suelo, sino que
fundamentalmente arrendaban, ¿no? Había otras formas de acceso a la tierra, como por ejemplo la parcería, o en algunos casos se combinaba incluso la propiedad de muy pocas hectáreas en una zona donde, si bien variaba de norte a sur, pero iba la unidad económica de las 400 a las 200, 250 hectáreas para la actividad agrícola. Había pequeños propietarios que tenían quizás 50 hectáreas y arrendaban otro tanto. Bien. Con lo cual se combinaba la propiedad con el arrendamiento. Bien. ¿Y cuáles eran? Nosotros por ahí lo personificamos en la figura de Antonio Buira, si querés comentarnos un poco cuál es la relevancia de él y cuál es el perfil por ahí de estos arrendatarios, pequeños propietarios de chacras tal vez, que después arrendaban, como bien decías, otras parcelas más, digamos, ¿no? ¿Cuál era la composición de estos personajes, ¿no? Bueno, en el caso concreto de Buira, Buira era de origen español, había nacido en Marsella, en un momento en el que su madre y su padre se estaban trasladando hacia América. Es decir, la madre estaba embarazada y nació en ese puerto francés. El padre de él tenía ya una militancia republicana en España y Buira va a heredar parte de esa tradición y se va a inscribir dentro de lo que se considera el socialismo argentino de inicios de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Antonio fue una figura muy importante, no solo por su militancia política, sino por su rol de dirigente agrario. Ya en 1912 es el secretario general y principal motor que gesta, junto con otros colonos, la Liga Agraria de La Pampa, a partir de su accionar en Colonia Inés y Carlota. La Liga Agraria se crea en 1912, al calor del proceso que se habilita con lo que vos hoy mencionabas, el Grito de Alcorta, y acaba a cuajar la Liga Agraria, que va a empezar a funcionar y va a obtener algunos reclamos bastante importantes, ¿no? Su perfil era el de un pequeño productor que hasta donde sabemos no accedió a la propiedad del suelo, sino que fue siempre arrendatario, o al menos eso es lo que parece, porque para 1904 lo encontramos en Buenos Aires a él, trabajando en una pequeña chacra como agricultor. Su familia fue de tradición agrícola por el hecho de que llega al territorio nacional de La Pampa, pero previamente había tenido paso por Santa Fe y Córdoba, la familia de los Buira. Y cuando ya lo encontramos liderando la liga, va a estar como arrendatario en zonas como por ejemplo Toay, Cachirulo, o sea que no es una persona que se afinca en un lugar determinado, sino que los propios ciclos agrícolas lo llevan a trabajar tierras en lugares diferentes por su condición de arrendatario, ¿no? Que es un poco la condición de varios, ¿no? Que es la gran movilidad en cuanto a la tierra que están produciendo que tienen, por esto mismo que va a ser uno de los motivos del reclamo. Al arrendar, muchas veces los contratos se terminaban, ¿sí? Y no se les renovaban, entonces tenían que salir a buscar otras tierras. Ahí mencionaste por ahí en términos organizativos, dos de los elementos que confluyen en Buira, que son el Partido Socialista y la Liga Agraria. En el siguiente bloque ampliamos un poco sobre lo que son los porqué de la huelga y las consecuencias que esta huelga trae para los agricultores y para la provincia de La Pampa. Bueno, estamos de vuelta ya en este último bloque de los lugares de la memoria para seguir hablando un poco con Federico sobre, bueno, cuáles fueron los desencadenantes, tanto
generales por ahí que se arrastraban como del momento puntual para que se diera esta huelga, esta gran huelga del 19 que paralizó buena parte de la producción de ese momento, digamos, ¿no? A partir de la convocatoria de la Liga Agraria sobre todo. Bueno, uno de los principales elementos, o algunos de los principales elementos que explican el desencadenamiento del proceso huelguístico está vinculado con el contexto que se abre a partir de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial impacta fuertemente en nuestro país y especialmente en la economía primaria por el hecho de que no solo caen los precios de los granos fundamentalmente, de los bienes primarios en general, sino que además también disminuye la demanda y la frecuencia en la circulación, por ejemplo, de embarcaciones, ¿no? Eso afecta de manera notoria porque además cae el precio de los granos y eso afectaba la producción cerealera. Pero otro elemento importante es que a raíz del conflicto bélico también se incrementan los precios de los bienes o de algunos bienes importados que eran necesarios para la producción. Por ejemplo, la arpillera, que era fundamental para las bolsas y para el embolsado del cereal, y el precio de implementos que estaban vinculados con la maquinaria agrícola. No solo la maquinaria, sino otros implementos que hacían a la actividad productiva y que encarecían, por supuesto, la dinámica de la actividad económica. Esto se sumaba a otras situaciones, por allí más particulares, en diferentes lugares de la heterogénea región pampeana argentina, pero esos elementos eran muy importantes. Y de los elementos, por lo que cuando inicia la huelga, empiezan los petitorios, tenía que ver con también un poco esto de lo que hablábamos, ¿no? El abuso que muchas veces tenían los propietarios respecto a los contratos, que muchas veces eran de palabra, o el hecho de, en algunos casos, hasta sostenerlos dentro, digamos, de un esquema cíclico de deudas y demás, ¿no? Sí, porque sumado a la caída del precio de los granos se da un relativo incremento del precio de las carnes, con lo cual allí la reorientación de las tierras a la producción ganadera tiene un peso que es importante. En un marco en el que buena parte de las personas que se dedicaban a la actividad agrícola arrendaban, no eran propietarios, estaban también sujetos a negociar al momento de la finalización de los contratos de arrendamiento, que como vos señalabas, no en todos los casos eran extensos, ¿no? Digamos, podían ser 3 años, podían ser 4, pero también podían ser menos o más. A veces eso era relativo, porque a veces los acuerdos eran de palabra y no estaban plasmados en un contrato. Pero lo cierto es que al negociar o al renegociar esos contratos de arrendamiento estaba siempre la posibilidad de la persona que subarrendaba la tierra o el propietario de la tierra de orientar ese espacio productivo a la cría de ganado, con lo cual el arrendatario tenía que buscar otro medio de subsistencia o moverse a otro lugar para arrendar en otro espacio. Esa situación desencadenó, entre otras cosas, en el periodo previo, el año agrícola 1917-18, es decir, fines de 1917, inicio de 1918, un proceso bastante similar con elevados costos de los bienes necesarios para la dinámica agrícola, y ello además impactó también en la baja del precio de los cereales, con lo cual ya tenían experiencia del año anterior que no les había alcanzado con la cosecha para pagar las deudas. Exactamente. Y ahí es donde al ciclo siguiente se desencadena, ¿no? Un poco este proceso de huelga. ¿Cuáles fueron por ahí las estrategias o las metodologías que utilizaron estos arrendatarios, chacareros, al momento de justamente parar la producción, básicamente, que es el fin, digamos, ¿no? De un poco de esta huelga agraria? Bueno, ellos ya contaban, los integrantes liguistas,
con la experiencia de 1912, ¿no? En Colonia Inés y Carlota había sido más acotado, pero durante mucho tiempo se pensó desde las investigaciones locales que la Liga Agraria había estado completamente inactiva durante el periodo de la Gran Guerra, desde la Primera Guerra Mundial. Eso no fue tan así. Ya a partir de 1916 y con más fuerza en 1917 y 18, desde la prensa local, especialmente desde Germinal, el órgano de prensa del Partido Socialista, era muy claro que las actividades, las reuniones en diferentes lugares eran un elemento central para la reorganización de esa instancia gremial, ¿no? Que ellos la consideraban como una instancia gremial. En un primer momento hubo un lugar, un espacio del territorio nacional de La Pampa que fue muy importante, que es el que estaba comprendido entre las localidades de Winifreda, Mauricio Mayer, Colonia Barón, Anguil, ¿no? Que tenían una militancia muy activa en materia de reorganizar la liga. Pero además los propios agricultores socialistas eran los que encabezaban esa instancia. Entre ellos estaba Antonio Huira, pero también estaba Demetrio Huira, el hermano, Luis Lereán y Emilio Otone, que los cuatro eran integrantes del Centro Socialista de Santa Rosa, de la capital del territorio. Bien, hay algo que por ahí hay que mencionar, también como hemos mencionado incluso para el caso de Jacinto Arauz posteriormente, ¿no? Es que la respuesta de muchas de las autoridades en ese momento es la represión, ¿no? Se le aplica a muchos de ellos la ley 7029, por el cual muchos caen presos, digamos, ¿no? Son encarcelados, muy corto tiempo, pero son encarcelados, algo así como descabezar un poco eso. Más allá de eso, y que por ahí, leído de ese lugar, el proceso no fue exitoso, en términos por ahí de lo que se quería en su totalidad, ¿cuál fue la consecuencia de ese proceso huelguístico para la provincia, o para el territorio en realidad que era en ese momento? Bueno, ese proceso que se va a desencadenar, si bien tenía años anteriores de gestación de la reorganización de la Liga, para septiembre-octubre de 1918 ya estaba claro que el camino iba a ser complejo, y en febrero de 1919 Huira lo que dice es que la lucha va a ser áspera en términos concretos, ¿no? Sí, sí. Lo dice en esos términos, y para marzo ya es claro que buena parte del este pampeano estaba reorganizado, es decir, tenemos ya para abril de 1919 25 secciones de la Liga, es decir, lugares donde la Liga estaba reorganizada, tenía sus delegados, y el conflicto cada vez escala en términos de peso, de visibilidad a nivel nacional, al punto que llega a el Congreso de la Nación. Diputados, ¿no?, plantean esta situación. La respuesta del gobierno de Irigoyen es, en un primer momento intenta negociar en los dos lugares donde había más focos de conflictividad, que eran Santa Fe y La Pampa, territorio nacional de La Pampa, pero el territorio nacional de La Pampa tenía más puntos en su pliego de condiciones que eran importantes, y en ese sentido corre por izquierda la Federación Agraria, aunque también existieron, como vos señalabas hoy, diálogos e interacciones entre la Liga y la Federación Agraria, al menos hasta 1919. Algunas de las principales consecuencias del conflicto, y que un poco también sirve para entender los procesos históricos y cómo se ganan o se pierden derechos, ¿no? Allí hay un elemento que es claro, y es cómo un proceso de conflictividad deriva en un intento del gobierno de aplacar estas organizaciones, pero cuando ve que eso no se logra, acude a la represión, y sí muy fuerte. Digamos, ya en marzo envían gendarmes al territorio nacional de La Pampa a reprimir, cuando se veía que no era viable el diálogo, y llegan más gendarmes todavía en mayo, ¿no? Y en mayo además son encarcelados o se comienza a encarcelar a los principales referentes. Por ejemplo, el 21 de mayo
es encarcelado Antonio Huira y Luis Lereán, ¿no? Los liberan poco tiempo después porque Pedro Pico, que era uno de los iniciadores del Centro Socialista de Santa Rosa, pero que en realidad era un abogado que vivía en Buenos Aires, va a operar como abogado defensor y los van a tener que liberar porque lo que demuestra claramente, a partir de su alegato, el juez del crimen no puede demostrar que hayan ido en contra de esa ley de defensa social que vos señalabas. El principal logro, con esto podemos concluir, es que en 1921, a pesar de que los reclamos de la huelga habían sido obturados por la fuerza, se logra la primera ley de arrendamiento rural en Argentina. Es un derecho ganado a partir de las movilizaciones anteriores, que logran, bueno, que tuviera que haber un piso para... Un poco de previsibilidad al momento de los contratos, ¿no? Exacto, un mínimo de 4 años para los contratos, la inembargabilidad de los bienes y de los implementos de labranza, el reconocimiento de las mejoras que los arrendatarios hacían en los predios. Entonces, más allá de que en algún punto algunos elementos de esta ley quedan en la letra y no se aplican, pero ya es un antecedente importante que se había ganado a partir del accionar de los arrendatarios en el plano gremial. Bueno, Federico, muchísimas gracias por tu aporte en este Lugares de la Memoria, dedicado a la huelga agraria del 19, a partir también de una de las figuras, ¿sí?, que es Antonio Huira. Nos encontramos en un próximo episodio de este programa. Muchas gracias.